capítulo 20, 17. Y voy a leer hasta el final del capítulo, entonces por favor que presten atención y que sigan leyendo en sus mentes conmigo. Desde Mileto Pablo envió, era una parte de Éfeso, un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público, en las casas, he enunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperen cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me han negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aun entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida, con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando, como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues les dolió mucho que dijera que no lo volverían a ver. Después de eso lo acompañaron hasta el barco. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, cuánto queremos ser como Él, como Pablo. Realmente refleja para nosotros una buena figura de que es un hombre. Pero más que eso, Señor, aún queremos ser como tú, porque Él aprendió de ti. Y queremos aprender, Señor, de tu palabra esta tarde. Queremos cambiar, queremos reconciliarnos contigo. Queremos arrepentirnos de nuestros ídolos y dejarlos en el pasado y recibir, Señor, lo que tú nos ofreces en tu Hijo amado Jesús. Vida nueva, vida abundante, para que nuestro gozo, Señor, sea completo. Te pedimos, Señor, que tú ahora en este tiempo, a través de tu palabra y no mis palabras, que, Señor, que tu Espíritu venga a ministrar a nosotros, a consolarnos, a aconsejarnos, Señor, para darnos, Señor, tu voluntad para poder caminar en ella. Y a ti daremos las gracias, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la verdad podríamos quedarnos un mes, creo, o más, solo en este pasaje. Esta es una despedida de Pablo a varios discípulos, ancianos o
personas, líderes, mejor dicho, líderes de la iglesia. Nosotros, yo sé que van a reírse de que yo dijera eso, pero la verdad, la iglesia presbiteriana encuentra raíces aún en pasajes como esta. Porque presbítero es sinónimo con obispo o anciano. La iglesia tenía presbíteros, tenía líderes ordenados por la iglesia. Entonces, nosotros creemos en la misma estructura de la iglesia. Y aquí Pablo está reunido con ellos, se da cuenta que tiene que padecer por el ministerio. Se da cuenta que tiene que ir a Jerusalén y de Jerusalén va a tener que ir a Roma. Y el resto del libro de Hechos se trata de ese juicio. Se trata del juicio que Pablo tiene en Jerusalén y después el camino a Roma y después el juicio ahí. Y vemos que 4 de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas durante ese tiempo mientras Pablo estaba encarcelado. Pablo no era un extraño al sufrimiento. Sabía exactamente lo que el ministerio costaba. Y a pesar de eso, él trabajaba en el ministerio día tras día tras día, fielmente para el Señor. ¿Qué has hecho tú esta semana? O quizás has dedicado algunas horas para orar, o quizás un tiempito para pasar tiempo con otra persona, hacer un estudio bíblico. Bacán, chévere. Pero Pablo tenía otra manera de ver su vida, que no tenía momentos de ministerio. Pablo no vivía como cualquiera durante la semana y después el sábado, domingo. Ahí, con más pilas quizás, hacía su ministerio y después otra vez lunes igual. Lo que Pablo realmente demuestra para nosotros es que una persona realmente comprada por Cristo es un ministro, es un instrumento de Dios para su ministerio. No todos tenemos la misma función y gracias a Dios. Imagínense si entre los, 60 adultos que estamos aquí, si todos fuéramos predicadores. Imagínense. No puede ser así. Imagínense que todos nosotros tuviéramos los mismos dones para poder servir o para poder orar o dedicar tiempo a consolar a alguien. Y la iglesia nunca ha funcionado así. Pero lo que vemos en el carácter, en la persona de Pablo, es una persona humilde y fiel a su llamado. Y eso es lo que quiero transferir a nosotros esta tarde. ¿Eres fiel a tu llamado? ¿O tu llamado es simplemente una idea de lo que tú haces cuando tienes tiempo libre? Cuando pensamos en la ofrenda, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros consideramos de antemano, venimos a la iglesia ya con el monto en mente? ¿Cuántos de nosotros demoramos aún durante la semana orando, pidiendo a Dios, Dios, ¿cuándo quieres que yo dé a la iglesia? Ahora ni siquiera estoy hablando de dinero. Señor, ¿cuánto quieres de mí? Yo por muchos años de mi vida cristiana, yo no podía orar esa oración. ¿Por qué? Temía la respuesta. Creo que nosotros también ya sabemos la respuesta. Pero como Jonás, preferimos evitar el llamado. Cuando realmente la verdadera bendición es ser un ministro de Dios, un instrumento todo el tiempo. Realmente si hacemos un vistazo a toda la vida de Pablo, no encontramos que Pablo pasaba 24/7 en la sinagoga. No era así. No era así. Él tenía que fabricar carpas. Él era bivocacional. Él trabajaba en fabricar carpas, pero también trabajaba en el ministerio. Y esas cosas nunca tenían conflicto. Él aún veía su trabajo como otra manera de trabajar para el Señor. No sé en qué trabajas. Bueno, creo que sí sé casi para todos.
pero ¿lo haces para el Señor? Había una canción, creo que era de los 70, que decía, working for the weekend, ya, trabajando para el fin de semana. Y nosotros hemos acostumbrado a esa mentalidad, que yo trabajo, lunes a viernes yo trabajo duro, que sea entre el trabajo o que sea en la universidad, pero el asunto es que yo tengo que hacer esa cosa para el fin de semana, para ir a la iglesia o no, para ir a festejar con mis amigos. Y eso no es el llamado de Dios. Realmente lo que hacemos hoy es para mañana. Lo que leemos en su palabra, es para infundir sabiduría para tus clases mañana, para tu trabajo, para la conversación que vas a tener con una colega o con un compañero. Realmente lo que hacemos hoy es para llenarnos, para que podamos gastar toda esa, espiritualidad durante la semana. Eso era la vida de Pablo. Un ministerio marcado por humildad. Siempre las misericordias de Dios nos llevan a la humildad. Si nosotros estamos orgullosos en nuestra vida porque hemos logrado algo, he logrado un 17 en una nota, o he logrado mi trabajo bien, mira cómo anda tal cosa. Si nosotros dejamos que nosotros realmente seamos Dios, ese no es ministerio. Y es demasiado fácil para nosotros dentro del ministerio de dejar a esas cosas llegar a realmente las cosas que nos definen, que nos dan valor. Cuando el ministerio va bien, nos sentimos bien. Cuando el ministerio va mal, seguramente hemos fracasado. Solo y cuando nosotros podemos depender de Dios todo el tiempo, podemos realmente ser instrumentos súper eficaces en sus manos. Por eso es necesario que yo descrezca y que Él crezca. Eso eran las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Jesús sea primero. Eso era la vida de Pablo. También su vida, su ministerio fue marcado por un sacrificio vivo, como él escribió en Romanos 12, 1 y 2, que así adoramos a Dios, ofreciendo a nuestras vidas como un sacrificio vivo. Aún Pablo, sabiendo que ir a Jerusalén le esperaba la cárcel o tribulación, ¿qué decía? Esas cosas no me molestan, esas cosas no me preocupan. Ni nosotros podemos tener una conversación difícil porque nos preocupa de lo que nos espera. Pablo fue a Jerusalén sabiendo que otra vez probablemente le iban a apedrear y dejarle afuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Pablo ofreció su vida como un sacrificio, daba todo de su vida al ministerio. No pensaba que en un momento, eso es lo que yo siempre pensaba como joven. Todavía soy joven, pero estoy quizás en la última etapa. Pero como joven yo siempre pensaba, no, tengo que enfocarme en esto, y tenía una lista de cosas. Y ahora en mi vida tengo una lista 4 veces más grande. Pero pensé que todas esas cosas, estudios, un trabajo, mi familia, esas cosas eran tan más importantes que no tenían nada para la iglesia. Quizás les va a sorprender, pero por un buen tiempo yo me dormía todos los domingos en la iglesia. Yo iba a una iglesia grande donde conocí a mi esposa. Era una iglesia grande con un balcón, segundo nivel, para personas que llegan muy tarde.
Y yo entraba al balcón y yo iba a la última fila, donde nadie me podía ver. Y al llegar, cabeza abajo. Ya estaba dormido yo. Durante la música ya estaba dormido. Y me despertaba en el último himno. ¿Qué ganaba yo en ese tiempo? Gracias a Dios no me caí de una ventana del tercer piso. Pero yo me gastaba en todas las cosas que yo pensaba era prioridad. Y no tenía energía los domingos. Yo no podía aguantarme, prestar atención. Y siempre pensaba que el ministerio era una etapa más tarde de mi vida. Bueno, cuando tenga familia y todo esté más estable. Pero después, ¿qué pasa? Te casas y ahora llevar bien ese matrimonio te cuesta más. Y tienes otra excusa para no involucrarte. Y muchas veces, inmediatamente vienen los bebés, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros sabemos que los niños no te dan más tiempo? Es como un abismo de energía y tiempo. Puedes pasar 1 hora con ellos, pero te sientes que hayas pasado como 40 años. Y así es. Entonces, después de 1, quizás 2, si tienes un tercero, olvídate, jamás te vas a involucrar en el ministerio. Amigos, nunca en nuestras vidas vamos a carecer de excusas. Al final de este pasaje, los ancianos estaban tan tristes de perder a este hombre. Casi le trataban como Jesús. Casi le adoraban. Pero yo creo que realmente muestra una mejor imagen de lo que es un líder. Y si puedo decir lo que es un hombre. No sé por qué la iglesia siempre carece de hombres de la palabra. Somos siempre los últimos para tener fe, los últimos para arrepentirnos. Solo pedimos perdón porque la esposa ya ha pedido perdón o porque queremos algo. Se acerca la hora de dormir, queremos algo. Ustedes son mayores, creo que saben a lo que me refiero. El asunto es, nosotros siempre somos los últimos. Y yo digo, ¿dónde están los Pablos en la iglesia de hoy? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los hombres de fe que pueden decir, no me importa lo que venga a esta vida, no importa lo que me traiga este mundo? Voy a enfrentarlo y voy a hacer el ministerio de Dios. Oh, fue muy fácil para Pablo, él fue soltero. Otra mala idea. Otra mala idea. Si nuestras vidas solo fueran marcadas por humildad y un sacrificio vivo. Versículo 20, Pablo dice, también saben que no me he negado a serles útil. ¿Y cómo? En que en público y en las casas he enunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos, a todos, que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nadie me conoció con quien yo no compartí el Evangelio, las buenas noticias. ¿Quién hasta hoy necesita escuchar de ti las buenas noticias? ¿Quién en tu vida que ya te conoce por mucho tiempo? Yo tenía un amigo, yo corría en atletismo y yo tenía un buen amigo que era de mi equipo. Éramos del equipo de 4x1, cada uno corre 100 metros, creo que es 100, sí es 100 metros. Y él era el segundo, entonces yo pasaba el batón a él siempre. Entonces éramos amigos por toda la temporada del deporte.
Toda la temporada, todos los días después de colegio. Nos veíamos, hablábamos, todo chévere. Un día estamos paseando y veo, él tenía plata, él tenía un carro. Yo no tenía carro todavía, pero él tenía carro y yo veía en su carro que tenía uno de esos pescados. El símbolo cristiano, ¿no es cierto? No eres cristiano si no tienes un pez en tu carro. Pero él tenía un pez y yo lo reconocía. Yo dije, oye, ¿tú eres cristiano? Me dijo, claro que sí. Y nos mirábamos por 5 segundos, callados, porque nos dimos cuenta, habíamos llevado 3 meses juntos como amigos y ninguno de nosotros sabíamos que el otro era creyente. Entonces, en un segundo era un sentimiento, qué chévere, que tengo un amigo creyente, pero a la vez vergüenza. Porque nos dimos cuenta, has pasado 3 meses conmigo y nunca te he hablado de Dios. Nunca te he compartido el Evangelio. Que no sea así para nosotros. Carlos Spurgeon dijo, el trabajo es siempre más saludable para nosotros que la holgazanería. ¿Entienden esa palabra? Fue nueva para mí. Fue nueva para mí. Significa pereza, ¿ya? El trabajo es siempre más saludable para nosotros que la holgazanería. Siempre es mejor que desgastar zapatos que sábanas. Siempre es mejor desgastar zapatos que sábanas. Ahora, esa cita es un poco mejor porque Carlos Spurgeon también dijo, si estás inactivo en el trabajo de Cristo, estás activo en el trabajo del diablo. Si quieres de otra manera. Me fascina a mí la cantidad de personas que identifican como cristianos, pero nunca consultan a Dios para sus decisiones. Imagínense si nuestras vidas marcadas por un sacrificio, por ser un sacrificio vivo, estamos tan conectados con el Padre, que no estaríamos tan preocupados, ansiosos todo el tiempo, sino disfrutar de una paz y tranquilidad que solo viene del Espíritu. Recibir del Salvador el perdón del pecado y a la vez rechazar que el mismo Salvador está en su trono para gobernar y dirigir tu corazón es burlar de la cruz y la misericordia de Dios. Voy a explicarlo de otra manera. Si nosotros, porque yo adivino que casi todos de nosotros confesamos que Jesús murió por nuestros pecados. Quizás habrá algunos de nosotros que diramos, no, yo no creo eso todavía. Y casi siempre esos son personas que realmente están pensando bien, porque por lo menos son honestos consigo mismo. Pero la mayoría de nosotros confesamos el perdón de pecado el perdón por nuestro pecado. Pero ¿qué hacemos con Jesús cuando nos pide algo? Cuando Jesús nos mira y dice, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñales todo lo que les he enseñado. Oh, claro, esa tarea es para otra persona siempre. O es para otra etapa de la vida. Tengo que hacer competencia con la lluvia. Significa que Dios quiere que ya termine la prédica. Amén. Ok, último punto ya. Pablo apacentaba el rebaño. Pablo sabía qué significa cuidar el rebaño. ¿Qué significa cuidar a los demás? Y eso es obvio por realmente cómo termina este capítulo. Cómo ellos responden a su despedida. Nosotros a veces estamos más molestos porque quizás no hemos asistido a algún evento.
Les voy a dar un ejemplo. Ayer yo no pude ir a la Laguna Waipo. Yo no podía cazar patos. Yo no podía pescar. Y nadie me llamó y me dijo, pastor, ¿dónde estás? Pastor, ¿no vienes? Scott, ¿dónde estás? Estamos esperándote. Gracias, Josh. Ahora, realmente no estoy molesto, ¿ya? Eso es una ilustración. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando algo sucede así, estamos molestos? A nadie le importa mi presencia. Realmente me invitaron. Eso es una ilustración nomás. No estoy molesto. Es una ilustración nomás. Pero ¿cuántos de nosotros nos molestamos porque alguien no nos apreció como debían? Y yo te pregunto, ¿por qué nuestras vidas no son más marcadas por un sacrificio vivo? Que eso nunca es un problema. Versículo 27, últimamente ya. Pablo dice, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Literalmente dice todo el consejo de Dios. No me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. ¿A quién estás enseñando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás ayudando a crecer en su fe? Hombres, esposos, ¿estás ayudando a tu esposa a conocer a Cristo? Yo sé que semana tras semana le ayudas a conocer la ira de Dios contra el pecado. Yo sé que le ayuda a entender que el gran juicio le espera. ¿Pero estás realmente discipulando a tu familia? ¿Estás ayudándoles a entender más? La parte triste de todo eso, y eso no quiero asustar a nadie. La iglesia de Éfeso dejó de existir probablemente en el segundo o tercer siglo. En el libro de Apocalipsis, en capítulo 2, Jesús tiene algunas palabras para los efesios. Les dice, les anima con muy buenas cosas, pero dice algo. Hay algo en tu contra. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Estos mismos ancianos que abrazaron a Pablo, le besaron. Yo sé que eso suena extraño. Era una costumbre, ya no sé. Que no vayan pensando algo diferente. Los mismos ancianos, generación tras generación, dejaron de seguir el modelo de Pablo. Y si tú vas a Éfeso hoy, escuchen, si tú vas a Éfeso hoy, una ciudad grande, más grande, 3 veces más grande que Cusco, no vas a encontrar ninguna iglesia cristiana. No estoy diciendo que ninguna iglesia presbiteriana. Ninguna iglesia. Eso para mí es asustante. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener la vida de Pablo? O tener alguien, un modelo, un ejemplo para nosotros. Pero si tú no comienzas a vivir como Él, como Cristo, la iglesia va a morir. Chicos, jóvenes, de aquí 10 años, ¿quién va a estar aquí? ¿Quién realmente va a estar aquí? No estoy hablando de los misioneros que a veces vienen y se van. Eso siempre va a suceder. Estoy hablando de todos nosotros. ¿Quiénes de ustedes van a estar aquí? Liderando la iglesia, la esposa de Jesús. ¿Qué harías? Yo una vez lo vi.
¿Qué harías si ves un niño de 10 años todavía a la teta de su mamá? Yo sé que la imagen es asquerosa. Pero que no sea así para nosotros, para la iglesia, como iglesia. El niño tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a vivir, tiene que aprender a ministrar. Yo quiero que este pasaje realmente nos exhorte fuertemente para pensar, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque amigos, muchas veces dentro de un evangelio de gracia es demasiado fácil decir, bueno, Dios me va a amar. Dios me va a perdonar. Dios me va a cuidar a pesar de todo mi pecado. Entonces no importa. No importa qué hago, lo que no hago. Tenemos que ver la vida de Pablo. Tenemos que acercarnos a Dios y pedir sabiduría para saber nuestro llamado. Bueno, tengo más para decir, pero quiero terminar. Jesús dijo en Lucas 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesús, Kiara o Nixon, ¿va a hallar fe en tu vida? Amigos, el Señor nos da todo el poder para perseverar. Porque Él nos compró con un precio. Jesús no pagó algo. Pagó todo para ganar a nosotros. Y si eso nos muestra algo, debe mostrarnos que nuestra vida es muy importante para Él. Yo sé que quizás te miras en el espejo y piensas, no soy tan importante para el reino. Eso es mentira. Eso es mentira. Deja de creer esa mentira y cree la verdad que Dios te compró con un precio. Y lo que Él compró con su vida, Él valora con su vida. El libro de Hechos existe para contarnos lo que el Espíritu hizo a través de hombres y mujeres fuertes en la fe. ¿Qué sería Hechos 29? Hechos 30. El libro termina con 28, por si acaso. ¿Qué es tu capítulo de Hechos? ¿Qué es lo que tus hijos van a contar de tu legado de fe? ¿Van a decir, bueno, mi mamá era muy religiosa? ¿O van a decir, no, mi mamá me enseñó a Cristo? Mi papá me demostró el verdadero hombre de la palabra. No lo soy para mis hijos, pero es lo que quiero ser. Y eso es lo que quiero animar a cada uno de nosotros, ser hombres y mujeres fuertes de fe. Porque tu vida es muy importante para Dios y tiene mucho para hacer a través de ti, si tú estás dispuesto a entregarte a Él. Y Él que nos llama es fiel. Amén.